Hoy tenemos un tema muy interesante. Creo que un tema fundamental para nuestra vida. Y vamos a hablar acerca del vacío existencial. Vamos a analizar este concepto. Vamos a tratar de comprenderlo, analizarlo, utilizando nuestro razonamiento, nuestra comprensión. Es algo muy importante. El vacío existencial. ¿Lo han escuchado? ¿Han oído algo acerca de esto? ¿Qué es el vacío existencial? A lo largo de la vida del ser humano, a través de los siglos, el ser humano siempre ha tratado de encontrar la plenitud de vida, ha tratado de alcanzar aquello que es eterno, aquello que es inconmensurable, y lo ha hecho el hombre tratando de alcanzar las cosas externas. Y cuando alcanza esas cosas externas el hombre, llega el momento en que no encuentra un sentido a esas cosas. Ha llegado a la cima, tiene todo lo que desea su ser, aparentemente. Ha alcanzado y ha cumplido sus objetivos, mas sin embargo, llega un momento en su vida en que siente el hombre un vacío. Y a esta sensación, el hombre le ha denominado vacío existencial. Es decir, cuando el hombre no encuentra el sentido de la vida, a esto le llama vacío existencial. Pero yo quiero venir a romper paradigmas. En realidad, ¿eso es un vacío? En realidad el hombre, esa sensación que siente en realidad, ¿es porque el hombre se encuentra vacío? ¿O no es más bien una saturación? ¿O no es más bien un atiborramiento de su ser, una llenura de su ser? Porque a medida que nosotros vamos creciendo como seres humanos, vamos llenándonos de cosas materiales, vamos llenándonos de avaricia, de envidia, de rencores, de afanes, de rivalidad, de competencia. Nos vamos llenando, nos vamos atestando de cosas que llega un momento en nuestra vida que nos damos cuenta todas esas cosas que tenemos, todos esos sentimientos que albergamos, y nos damos cuenta que no le dan un sentido a nuestra vida. Entonces el hombre a eso le llama vacío existencial. Pero en realidad no es un vacío. En realidad el hombre se ha atiborrado de cosas, y a ese sinsentido, por haberse llenado de cosas innecesarias, el hombre lo asocia a un vacío. Pero no es un vacío, es una saturación que tiene el ser humano de cosas innecesarias que a lo largo de su vida ha ido albergando, y eso lo ha saturado.
Eso le hace sentir que todo lo que ha hecho, que todo lo que ha logrado, que todo lo que ha conseguido no tiene un sentido, no le da un sentido a su vida. Pero no es un vacío, es una saturación. Y vamos a ir analizando. Tiene el hombre la mente saturada. Es semejante, te voy a poner este ejemplo, semejante, aquí en España decimos, a un ordenador, en América a una computadora, a un portátil, que lo tomamos y empezamos a trabajar en él. Empezamos a descargar imágenes, fotos, archivos, documentos, videos. Empezamos a llenar aquel ordenador, aquella computadora de información y empezamos a llenarla día tras día, tras día, tras día. Decimos, tiene buena memoria y seguimos llenando, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de algo, y es que aquel ordenador, aquella computadora empieza a pausarse, empieza cada vez a ir de una manera más lenta, más despacio, y decimos, ¿qué pasa? Y cuando nos vamos a ver la memoria, nos damos cuenta que la memoria está saturada. La memoria está llena. ¿Y qué empezamos a hacer nosotros? Cuando nos damos cuenta, fíjate bien, cuando nos damos cuenta de que la memoria está llena, ¿qué empezamos a hacer? ¿Verdad que empezamos a eliminar cosas, fíjate esta palabra, innecesarias? Lo necesario lo vamos conservando, pero las cosas que consideramos que no vamos a necesitar, que las catalogamos como cosas innecesarias, las eliminamos. Y empezamos a vaciar la memoria de la computadora, la memoria del ordenador, la empezamos a vaciar. Hasta que llega un momento que nuevamente ese ordenador vuelve a funcionar de una manera óptima. Vuelve a recuperar la rapidez. ¿Sabes por qué? Porque ya va más liviana, porque antes estaba saturada, estaba llena, mas ahora has eliminado las cosas innecesarias. Esto solamente es una metáfora para que comprendamos que así acontece con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una memoria que tiene grande capacidad, tiene capacidades inimaginables para nosotros. Pero ¿qué hacemos con esa memoria? ¿Qué hacemos con esa mente? La vamos llenando. Pero ¿sabes de qué la vamos llenando? La vamos llenando de cosas innecesarias. Cosas que no contribuyen nada a encontrar esa plenitud de vida. Cosas que no contribuyen en nada a alcanzar aquello que es eterno, aquello que es inconmensurable, aquello que le dará un sentido a nuestra vida. La empezamos a llenar de cosas que solamente ocupan espacio en nuestra mente. Entonces, lo que al hombre le llama vacío existencial, en realidad no es vacío, en realidad es saturación. Sí, el ser humano está saturado de información, saturado de recuerdos, saturado de datos, saturado de
sentimientos perjudiciales. Estás saturado. Entonces, lo primero que debemos hacer para encontrar ese sentido a la vida, para deshacer eso que se llama vacío existencial, lo primero es vaciarnos. Así como eliminamos del ordenador las cosas innecesarias, también dentro de nuestra mente, dentro de nuestra memoria, debemos empezar a eliminar todas aquellas cosas que son innecesarias. Porque no puedo llenarme de la plenitud de la vida, no puedo llenarme de la plenitud de lo divino si antes no me vacío. Debo sacar esas cosas innecesarias, vaciarnos para poder llenarnos. Y es que hay algo muy importante que te voy a invitar que analicemos. Fíjate que hay una cosa que va ocupando mucho espacio en nuestra mente, en nuestro ser. Y a ver si no suena paradójico esto, pero nos vamos llenando a lo largo de nuestra vida de conocimiento. Pero dirán, ¿acaso no es bueno llenarnos de conocimiento? Sí. Pero vamos a hacer una diferencia entre lo que es el conocimiento y lo que es la sabiduría. Vamos a hablar de esas diferencias. Porque cuando solamente llenas tu vida de conocimiento, llega un momento en que no le haya sentido a la vida. Porque solo te ha llenado de información, solo te ha llenado de datos, solo te ha llenado de información. No te ha llenado de sabiduría. La sabiduría es diferente. El conocimiento se nos imparte desde que vamos a la escuela y el conocimiento es necesario para desarrollarnos en nuestra vida humana, pero no para alcanzar la plenitud de vida. Fíjate bien, lo vuelvo a repetir, el conocimiento es necesario para desarrollarnos en nuestra vida, para llegar a ser un médico, un doctor, un ingeniero, un profesor, para desarrollarnos en la vida. Pero el conocimiento no te traerá la felicidad. El conocimiento no te traerá el amor. El conocimiento no te traerá la paz. Entonces, ahí es donde confundimos qué es el conocimiento y qué es la sabiduría. El conocimiento es información. En la escuela, en las universidades, a través de los libros, de las enciclopedias, podemos adquirir conocimiento, pero no sabiduría. La sabiduría es otra cosa. La sabiduría no se adquiere en la escuela, ni en las universidades, ni a través de los libros, ni a través de las enciclopedias. La sabiduría es interna. Fíjate bien lo que te voy a decir. La sabiduría está dentro de cada uno de nosotros. Porque la sabiduría se adquiere a través de la experiencia,
a través de la observación, a través de la conciencia. Así vas adquiriendo la sabiduría. La sabiduría no tiene nada que ver con datos. La sabiduría no tiene que ver nada con información. La sabiduría es una experiencia de autoconocimiento. Eso es la sabiduría. Entonces, cuando hacemos esa diferencia, empezamos a comprender muchas cosas. Empezamos a entender que el conocimiento solamente envanece al hombre, que el conocimiento solamente lo ayuda, pero en su vida material, no en la vida existencial, es decir, no para conocer o para sentir el propósito de la vida. El conocimiento no me va a traer la plenitud, solo la sabiduría. Solo la sabiduría. Entonces, cuando el hombre dice que tiene un vacío dentro de él existencial, es porque el hombre se ha ido llenando de conocimiento, pero no de sabiduría. Es porque el hombre ha ido adquiriendo, poseyendo solamente cosas materiales, cosas externas, cosas que son de este mundo, y ha ignorado otro aspecto muy importante. Entonces, esto es muy importante hacer esta diferencia. La sabiduría es la que traerá la plenitud. Muy bien. Debo comprender. Fíjate bien por qué llega al ser humano ese vacío que le llama a él, que hemos considerado que no es un vacío, sino que es una saturación, pero el hombre lo asocia a un vacío. ¿Por qué? Porque no le encuentra un sentido a su vida. Porque ha alcanzado lo material, ha alcanzado la riqueza, la fama, la familia, ha alcanzado todo lo que humanamente puede ser posible. Mas, sin embargo, dentro de él tiene un sentimiento como de vacío, como de sinsentido, como de que, ¿cuál es el sentido de la vida? Y es porque el hombre, fíjate, ha vivido ya sea en la realidad del cuerpo o en la realidad del alma. Vamos a hacer esta diferencia. Muchas culturas durante siglos han negado la realidad del cuerpo. Estos son aquellos que solamente se centran en el espíritu, en el alma, y dicen que el cuerpo es ilusorio. Y dicen que lo que vemos a nuestro alrededor solamente es una proyección, que no es real, que vivimos en una simulación. Entonces niegan la realidad del cuerpo, pero afirman la realidad del alma. Es decir, ellos se centran solo en lo espiritual. A esto se le llama una mente religiosa, y llega al grado que se van a monasterios, se vuelven ermitaños, porque entienden que la vida solamente es espiritual, que la realidad solamente es espiritual. Entonces niegan la realidad del cuerpo y se centran solo en la realidad del alma.
Hay otros, al contrario. Hay otros que niegan la realidad del alma, pero afirman la realidad del cuerpo. Para estos, el alma no existe. El alma es una ilusión. El alma es un cuento. La única realidad es el cuerpo. Entonces, esta clase de persona se centra solamente en la realidad del cuerpo y empieza a trabajar. ¿Y cuál es el resultado? Sí, una buena cultura, un buen nivel de vida, un buen trabajo, una buena alimentación, consigue sus objetivos, sus proyectos, porque está centrado solamente en la realidad del cuerpo y ha condenado la realidad del alma. Entonces, ¿qué pasa cuando el que niega la realidad del alma alcanza todo lo que es posible en la realidad del cuerpo, en las cosas físicas? Esto es lo que pasa, que tiene su casa llena, fíjate bien, tiene su casa llena, no le hace falta nada, pero su corazón está vacío. Está vacío. Porque a la vez lo tiene todo, materialmente lo tiene todo, pero espiritualmente no tiene nada. Y así acontece con el que solo se centra en la realidad del alma. Así acontece con aquel que condena al cuerpo. Así acontece con aquel que dice: este cuerpo es malo, es pecador, este cuerpo se va a destruir, este cuerpo lo voy a golpear, le voy a hacer daño, porque la única realidad es el alma. Y dice la Escritura: ¿no sabéis que nuestro cuerpo es templo del Dios viviente? Entonces, ¿puedo ignorar la importancia del cuerpo? ¿Puedo decir, es más importante el alma? Entonces, fíjate, cuando caemos en estos extremos, es donde viene esa sensación de vacío, porque aquel que se va al extremo también de lo espiritual, que se va y se ausenta ya en un monasterio, ya en una montaña, y se olvida del mundo y se centra solamente en la conciencia, en las cosas espirituales, se olvida totalmente del mundo. Llega también un momento en su vida que llega a ese vacío. Fíjate bien. Porque aquel que se cree religioso empieza a condenar a aquel que es pecador. Porque aquel que se cree religioso y que se ausenta del mundo es porque en su mente él está diciendo: yo soy mejor y no me quiero contaminar con estas personas, así que me voy. ¿Te fijas? La contradicción. Entonces, la plenitud se encuentra cuando comprendemos y practicamos la realidad del cuerpo y la realidad del alma. Cuando uno estas dos realidades, porque tan real es el cuerpo como tan real es el alma, como tan reales son las necesidades del cuerpo, tan reales son
las necesidades del alma. Como tan importantes son las necesidades del cuerpo, así de importante también son las necesidades del alma. Cuando entiendo esto, llega una plenitud. Pero cuando ignoras esto, llega ese sentimiento que le llamamos vacío. Vacío, el hombre lo ha mencionado de esta forma, vacío existencial. Es decir, no le encuentra un sentido a la vida. Pero la verdad sea dicha, no podemos negar ni la importancia del cuerpo, ni la importancia del alma. La plenitud radica en esa comprensión y en esa práctica. Cuando entendemos que ni uno mengua al otro, sino que el uno es complemento del otro. El cuerpo y el alma deben vivir en esa armonía, en esa comprensión, porque el cuerpo es el templo. Así lo mencionan las Escrituras. El cuerpo es el templo. ¿Y cómo tratamos un templo? ¿Le damos valor? ¿Le damos importancia? Claro que sí. Mucha importancia. Entonces, cuando comprendemos eso, cuando el hombre entiende eso, que ni debe llegar al extremo de lo material, ni llegar al extremo de lo espiritual, sino que ambos son un mismo propósito, que podemos vivir en este mundo gozando en los dos aspectos, tanto en lo espiritual como en lo material. Cuando entendemos eso, llega la plenitud. Aquello que el hombre tanto ha buscado, llega a través de la sabiduría, no del conocimiento. Porque, ya para terminar, solo permíteme preguntarte, para ser feliz, ¿necesitas conocimiento? Para poder amar, ¿necesitas estudiar? Para tener paz, ¿necesitas estar informado? ¿O estas cosas no dependen del conocimiento? Estas cosas se dan a través de la sabiduría interna. Y esa no se aprende en las escuelas, esa no se aprende en las universidades, esa la tienes tú adentro y solamente la tienes que descubrir. Así que sea esto corto que hemos recordado, que les pueda servir, que les pueda ayudar, y si así es, les invito para que lo compartan en sus redes sociales.